Incluso había un sujeto que se llama Alejandro, que se le apoda el charlatán, que es el que Sí. les daba unos amuletos como para que supuestamente él les iba a proteger de la plaga. Iba por Ah, casa y tocaba y te vendía unos amuletos. pues como hay una epidemia, a ver, ahorita me recuerdan cómo se llama, pero había un güey que pues le preguntaron, o sea, no, pues que cómo se defiende usted. Y luego saca unas como estampitas y dice, ah, el detente, detente, no sé qué, ¿sabes? Y saca una estampita religiosa, algo así. Ah, no manches. Fuchicaca. No mames, no me suena, güey, fíjate. ¿No te Creía que lo tenía suena? en la punta, no, lo tenía en la punta de la lengua, güey. ¿Quién era, güey? Se me olvidó. No sé, bueno, pero es claro el paralelismo con esto del charlatán. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Caja de Mitos, un podcast donde les hablaremos sobre las historias mitológicas más populares y algunas no tanto. Están conmigo mis compañeros y amigos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Jorge Ortiz. Mucho gusto de estar aquí otra vez. ¿Qué onda? Mi nombre es Brandon. ¿Qué onda? Soy Cristian. Y yo soy Emanuel Villa, muchas gracias por escucharnos. Esto es Caja de Mitos, comenzamos. Pues en el episodio de hoy, algo diferente a lo que hemos estado haciendo. Ahora cada uno de nosotros, los cuatro, pues trae una historia diferente. El tema de hoy pues vamos a hablar sobre distintas plagas o epidemias que ha habido a lo largo de la historia o en distintas creencias. Y pues cada uno trae un tema o varios, no sé si alguien traiga más de uno. Yo traigo dos. Ah, Traigo la tercera plaga y la de la peste de Antonino. Lo censuras para arre. que no haya spoilers. Pues cada quien trae, pues hay sus investigaciones, su tema. Y pues vamos a comenzar. Bueno, pues el tema que les traigo yo ahora es sobre la plaga de Atenas. La peste de Atenas, como también se le llama, fue la primera epidemia documentada de la historia. Ocurrió en el año 430 a.C., en el siglo de Pericles, cuando la ciudad se encontraba en su apogeo. Ocurrió al mismo tiempo que la guerra del Peloponeso, misma situación que ayudó a diezmar a la población griega. En el libro La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides nos cuenta un poco sobre la enfermedad, ya que fue él quien la documentó. Es un historiador pues griego, ¿no? Antiguo. Este historiador menciona que el virus desconocido que causó esta epidemia venía de Etiopía, pasó por Egipto y de ahí llegó a Grecia pues cruzando el mar, ¿no? No sé si en barquito, nadando, que chinga haberlo hecho Bueno, nadando. Se especula que el virus llegó a través del Pireo, o Pireo, no sé cómo se pronuncia, que era el puerto de la ciudad. No sé si creo que era el único puerto de la ciudad y era como que de donde se abastecían. Qué culeros tener un único puerto y que te entre un virus por ahí. Ah, la neta, güey, no mames. Simón. Y pues se transmitía este virus por el agua. Los síntomas, bueno, a lo mejor no era el único puerto, pero también como estaban en guerra, ya ves que pues a veces se Ah, cierran el único para cosas y así, comercio. es como a lo mejor a eso se refiere que era el único, ajá, el único abierto, ¿no? sí, tal Yo vez. creo. Sí, es como al súper ahorita. Bueno, no, Qué el buena caso es, referencia. pues se transmitía por el agua. Entonces por eso no sé si a lo mejor como que, bueno, no, porque si hubiera llenado el virus todo el mar, ¿no? Yo creo. Entonces yo creo fue más bien como que en algún comerciante o algo así que fue de Egipto a Grecia, se lo debe haber llevado. Arra. Los síntomas eran los siguientes: ojos hinchados y rojos, dolor de cabeza, como cuando lloras, garganta Entendí. sanguinolienta, voz ronca, estornudos, mal aliento. Cuando el mal llegaba al pecho producía una fuerte tos, lo que causaba dolor, y si llegaba al corazón provocaba apocatarsis, que es un término pues ya obsoleto en medicina, pero se refiere a una purga intensa, ¿no? A un fuerte vómito o diarrea. En este caso vomitaban bilis. Ok. Tucídides, de hecho, se infectó. El historiador que pues nos cuenta toda esta historia, el que lo documentó, se infectó, pero logró sobrevivir a la enfermedad y documentar, escribir sobre los síntomas, ¿no? En el segundo año de la guerra, la peste llegó para asolar a Atenas. Atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana. En el principio del verano, los peloponesos invadieron el territorio de Ática, perdón.
días después sobrevino a los atenienses una terrible epidemia, la cual atacó primero en Lemos. Los médicos no podían hacer nada, desconocían la naturaleza de la enfermedad y además fueron los primeros en hacer contacto con los pacientes y morían infectados. Pues como ahorita, ¿no? Ya ves que creo que el cuarta parte o algo así de Como la gente que ha cualquier muerto. doctor en una pandemia. Ajá, pues son los güeyes que están en la primera línea, ¿no? O sea, pues tienen un contacto claro. O sea, ahorita creo que la cuarta parte de las muertes por COVID son personas de sector salud. Entonces, pues Sí. así pasaba también con esos güeyes, ¿no? Muchos se enfermaron y claro que no sabían ni qué fregados hacer, pues más se morían. La mayoría morían a la semana, a los 7, 9 días por ahí, consumidos por un fuego interior. Los animales, incluso carroñeros, no se acercaban a los cadáveres, ya que el que lo hiciera caía muerto. Quienes más lo sufrieron fueron los refugiados de guerra que llegaban de los campos a la ciudad. Como no había casas disponibles, habitaban en barracas sofocantes y se aglomeraban. La mortandad se produjo en completo desorden. Los cuerpos se apilaban uno sobre otro, personas medio muertas se arrastraban por las calles, ahí sollozando, una tragedia, un horror acá bien horrible, y se mantenían cerca de las fuentes, movidos por un fuerte deseo de agua. De hecho, Tucídides dice que los infectados sentían alivio cuando se metían en agua fría. La población moría dentro de las murallas y fuera el país era devastado. Entonces, pues no tenían a dónde huir, ¿no? O sea, imagínate que tú vives en el campo y está la guerra, dices, no manches, pues vamos a protegernos a la ciudad y pum, una pinche epidemia. Qué mal pedo. Sí, la verdad. Qué onda, ¿no? Pinche mala suerte. Sí. Ya sé, no mames. Pericles, el que les decía primero, buenos tiempos de Pericles, era el general de las fuerzas atenienses. Este general, pues que era acá como que una chingonería, pues contrajo la enfermedad y murió, lo que ayudó a que la situación se fuera en picada todavía más. De 29,000 opílitas que había, murieron 4,400 y de 12,000 soldados de caballería murieron 3,000. La ciudad-estado de Atenas estaba completamente desmoralizada, había una total desorganización, como ahorita, nomás que ellos pues no tenían a un López-Gatell para salvarlos. Y además, una desbandada religiosa. Los atenienses no podían creer en nada, no tenían un dios a quien rezarle, ¿sabes cómo? O sea, habían perdido ya hasta la fe. O, por el contrario, también buscaban a cualquier divinidad para rendirle culto. Es como ya se iban por cualquier dios suyo. Por primera vez se habló de una pandemia. El mundo se cuestionó si acaso el ser humano llegaría a desaparecer, todos paranoicos. Pues un tercio de la población de Atenas murió debido a la peste y con gran debilidad. Y con gran debilidad, según los historiadores, así comenzó el declive de la ciudad de Atenas. Pues ya de Pues en aquel ahí. entonces como que tenían más ventaja porque, por ejemplo, no estaban tan conectados con el mundo, entonces no se esparcía tanto un virus. Ajá, no estaba tan globalizado. Es lo bueno del mundo antiguo, por así decirlo, pues por ejemplo, más de estas épocas, que sí, o sea, no había tanta, pues no estaban en eso globalizados. Entonces no había manera de que este virus llegara a China en 2 semanas, ¿no? Ventajas, no se esparce un virus. Desventajas, te queman por ser brujo. Y pues sí, o sea, lo bueno es que eso, que se mantuvo el virus dentro de la ciudad y ni siquiera, no encontré pues cómo fue que desapareció o así. Pues como que la gente pues se fue curando, yo creo. Sí, como que así son las plagas viejas, ¿no? Porque también yo una de las que me tocó investigar, también nunca dice cómo rayos se terminó, o sea, nomás es como, duró tanto y ya. Ajá, como que se murió mucha gente y otros pues fueron curándose, ¿no? Y así hasta que como que desarrollan inmunidad ya las personas. Sí, fueron lo ganando que sea. inmunidad. Ajá. No, güey, es que lo que tú no sabes es que ahí es donde entra la historia de los aliens, güey. Es como que, mira, está muriendo mucha gente, vamos a curarlos, güey. Ah, sí, Entonces güey. los curan y es como que, mira, los curamos, pero ustedes no digan nada, güey. No escriban nada, nosotros nomás llegamos, les damos la cura y fuga. Ah, Simón, qué buen trato. Ya los Pero- curaron y ya no dijeron nada, güey. Por eso nadie encuentra cómo fue ¿Cómo que se llegaron cura? a eliminar ese pedo, entre comillas. Pero qué chinga, ¿no? Pues si tienen que hacer eso cada pandemia, pobres güeyes. Cada No, uno de es como estos el años. punto, güey. Otra vez otro virus, estos güeyes, ya dejen de coger con animales, no mames.
Dejen de darle besos, Cuando, comer cuando, animales. cuando el güey se culió al mono, cuando el güey se culió al mono y dijeron, no, otro pinche virus, nah, mejor no, hay que se muera. Sí, no, ya, no manches. También para qué andan teniendo sexo anal. Y pues esa es la historia de la plaga de Atenas, el tema que les investigué hoy. Y también pues es como que comienza la caída de Atenas, ciudad-estado. Entonces pues espero que les haya gustado. Está chido. Está chido, está chido. ¿Cuántos murieron, dijiste? Pues exactamente no sé, se murió una tercera parte de la ciudad, de la población. Ajá. Y nada más tengo las cifras de soldados. Eran 29.000 opilitas y se murieron 4.400. Y 12.000 de caballería, se murieron 3.000. Claro. Como que antes era más importante, bueno, se tenía más registro, ¿no? De los soldados que otra cosa. Sí, ajá. Aparte, pues es que era todo esto de la situación. O sea, todo el contexto que estaba pasando. Estaba muy cabrón llevar un censo por la guerra también. O sea, toda la gente que estaba migrando, todos los soldados y gente en general que se estaba muriendo por la guerra. Ahora súmale esta mamada, pues estaba cañón, ¿no? Simón. Simón. Sí, sí. Simón. Bueno, pues yo soy Jorge Ortiz, les voy a platicar un poco acerca de la plaga de Justiniano. Y disculpen si me trabo, no sé leer, soy estúpido, muchas gracias. Alerta por subnormal. Está bien, Jorge. Mira, antes de que empiecen con que, es que lees muy mal, es que no sabes narrar. Pues, lo anticipo, güey, o sea, Pues estás chiquito, güey, todavía Sí, no te güey. mandamos al kinder, güey. güey, fue muy mal pedo que me tiraran de chiquito, güey. Pero bueno, vamos a empezar. Pues traigo información un poquito básica, pero esta plaga, por así decirlo, pasó a través del siglo VI, o empezó en el siglo VI. Empezó como una pequeña pandemia, como una pequeña epidemia, y terminó en una pandemia que terminó matando bastante gente. Principalmente pues afectó a lo que es el Imperio Romano de Oriente o al Imperio Bizantino y algunas otras partes de Europa, Asia y África. Entre los años 541 al 543 y se fue dando en diversos ciclos. En esto, perdón, se fue dando. ¿Ves? O sea, ese fue Oye, güey, Ah, bueno, retomando el tema, se dio en diversos ciclos a partir de estos 200 años. Se estima que la población mundial perdió unos 500 millones de habitantes, aproximadamente lo que fue el 20% de la población estimada en el siglo VI. No manches. Y pues se dio en tres brotes o fases, por así decirlo. El primero coincidió con el imperio de Justiniano, al que se le adjudica el nombre de la plaga, la epidemia, como le quieran llamar, y se situó entre los años 541 y el 547 después de Cristo. El segundo fue entre 558 y 561 después de Cristo, con el mismo emperador todavía en el trono. Y el tercero se produjo entre los años 594 y el 597 después de Cristo, durante el reinado del emperador Mauricio. Te voy a platicar tantito de lo que fue el inicio de este pedo. El imperio bizantino se encontraba en guerra con los vándalos en la región de Cartago, en donde es la actual Túnez, con los ostrógodos en el sur de la península itálica y con el imperio sasánida, que es donde está el actual Irán. Además, se habían realizado grandes esfuerzos económicos para hacer de Constantinopla un referente mundial, con la construcción de Santa Sofía y 29 iglesias, así como el embellecimiento general de la ciudad. Estos grandes esfuerzos económicos se realizaron a través de la recaudación de los impuestos, que provocó una rebelión popular conocida como Nica contra Justiniano I y su esposa, a la emperatriz Teodora, que se le saldó con la muerte de 30.000 habitantes de Constantinopla. Y pues ya entró lo que es la peste. Pues lo que se sabe actualmente es que esta plaga se transmite de las ratas a humanos, ya sea con contacto directo o indirecto, por decir, no sé, la rata va pasando y es como que, ay, qué bonita. Y ya te contagiaste, la valiste rata. verga.
Y pues como se sabe, la peste tuvo efectos catastróficos sobre lo que es principalmente la economía, al disminuir ingresos por impuestos, paralizó actividades comerciales y devastó grandes asentamientos y núcleos urbanos dedicados a la agricultura que eran vitales para el desarrollo del imperio, causando grandes conflictos, lo que introdujo guerras y disgustos con el imperio y demás problemas. Y pues básicamente ese es mi pequeño relato. No sé si tengan algún comentario o algo así. ¿Qué tipo de enfermedad era? Pues era una bacteria que traían las ratas negras, me parece. Pero no era la peste negra entonces, ¿o sí? Lo que no No, sé. de hecho, esa misma raza de ratas, no sé cómo llamarle, fue la que trajo consigo la peste negra. Al menos lo que llegué a encontrar así sencillo, entre comillas, fue que no se eliminó el virus de la rata, sino que siguió mutando, Ujú. hasta llegar a la época donde se dio la peste negra, que pues, estuvo muy cabrona. Pues ahora ya me toca a mí. Así es. Empezó en 1855 y se desplazó hasta 1959. Esta plaga, pues ya había pasado dos veces anteriormente, entonces se le determinó como tercera plaga. Esta empezó en Yunnan, en China, y luego pues se empezó a extender por varios lugares. Se expandió por lo que es Mumbai, Sydney, el Ciudad del Cabo, Los Ángeles, y luego llegó hasta América Latina, pasando por México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Cuba y Puerto Rico. Es un chorro, no manches. Que ese acento Sí, salvaje realmente, ahí. sí, realmente sí se extendió bastante. Y aquí es donde se me hace un poco loco porque, bueno, se supone que empezó en 1855, pero hasta 1905 es cuando identificaron que las ratas y que las pulgas eran los que transmitían la enfermedad. O sea, Ujú. duraron un ratillo para realmente llegar y decir, ah, es que es esto. Y luego también se empezaron pues habla de que hubo cuarentenas, hubo evacuaciones forzadas, se quemaron vecindarios infectados. Hay un ejemplo en el que dice que en el barrio chino de Honolulu, en Hawái, en 1900, es donde Ey. se quemaron la- la- los vecindarios. Y bueno, algo O sea, interesante. pero ¿por qué se quemaron? No, no, o sea, los quemaron para evitar la Como, enfermedad, ¿sabes cómo? como para Como que erradicarlo y para así. desinfectar. Sí, sí, o sea, Ok. eran como medidas para desinfectar. Sí, no, 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 no Era es el, que nomás era- así se quemaban por nomás. Como Gente que Ajá, estigma. quiere sí, hacer sí, o sea, es como gárgaras medida. con limpiador para eliminar el coronavirus. Era el Lysol de esos tiempos, quemar todo. Simón. Sí, como medidas. Lo que se me hacía interesante y que no sabía es que en esa temporada, entre 1855, Ujú. la Inglaterra tenía una parte de Hong Kong, o sea, más bien tenía a Hong Kong como colonizado. Como colonia, ajá. O sea, bueno, es algo que como que, bueno, yo no me acuerdo si lo vi en historia o no sé si alguno de ustedes se acuerdan de eso en historia, No, pero no me acuerdo. entonces Inglaterra dominaba Hong Kong. Ujú. Entonces hubo ciertos conflictos cuando querían erradicar o para tomar medidas de precaución, porque entonces, por ejemplo, pues todos los británicos decían que tomar el aire era bueno y los chinos decían, no, no, no debemos de tomar el aire, eso es malo. Entonces había un conflicto dentro de la ciudad como para tomar las medidas para erradicar la epidemia. Era un poco loco. Se usó dentro de los casas, se pintaron con cal Ok. para desinfectar. Era Ah, va. algo como nuevo, novedoso, entonces, como le puedo decir, como se les destacó ese movimiento que hicieron. O sea, ahí se empezó como a introducir el uso del cal y esas cosas. ¿O cómo? Sí, como para desinfectar casas y así. Se usaba la cal como para que no entraran, ya sea bichos o madres así, porque no sé qué tiene la cal, que como que a los animales pues, no les gusta o no sé qué pedo. Pasas. Por ejemplo, son como las pasas para los humanos. Ajá. Oye, entonces como el alcohol, ¿no? ¿Sí sabían que las ratas no toman alcohol? ¿Allá hay neta?
A menos como que lo camuflajes. Ah, no Ah, manches. cabrón. Güey, pues que De imagínate lo que una se rata pierde. ebria, no mames. Qué divertido Hoy se sería. me antoja expandir una plaga por el mundo. No, realmente se muere porque no tiene otro tipo de sistema. De metabolismo y así va. Ajá. Sí, bueno. Y luego hasta 1902 llega a Mazatlán. Verga. Y lo curioso es que tú pensarías que por medio de, no sé, barcos o así, ¿no? Pero no, llega por California, por San Francisco específicamente. Ah, es que ya había llegado a Los Ángeles y así dices, ¿va? Sí, sí, primero pasó por Los Ángeles y después llegó hasta Latinoamérica. Ajá. Ah, ok, ok. Y luego, pues obviamente en ese entonces, pues México no tenía, se le criticó mucho su higiene, tenía un sistema de vertederos de basura pues muy mal empleados y tenía un mal sistema de desagüe. Pero ya teníamos ferrocarril. ¿Eh? No sé, se ¿Tú me crees? figura como que estás hablando de un México de hace 2 años, güey. O sea, seguimos con los Había mismos un pésimo problemas. servicio de salud, acá de vertedero, horrible. Acá, ahorita. Sí, Igual que ahorita. no más que con wifi. Entonces, bueno, ya después de que se propagó por todos estos lugares, otro de los métodos que también se utilizó para quitar la epidemia era que en Liverpool, entre 1900 y 1920, Liverpool, el centro les comercial. vertían... Eso ¿Qué pasó? estaba pensando yo, güey. ¿Qué pasó? Güey, dejen que termine, no mames. ¿Qué dijo? No lo El entendí. centro comercial. Y dije, pues lo que hacían es no dejarte Ah, entrar sí, sin aquí en tapabocas. Güey, no puedo creer que en la Plaza del Sol, ¿no? Sí, Liverpool siempre tomando las mejores medidas. ¿Será que? Sí, ya saben. Se usó gasolina, vertían a los cuerpos de las ratas, les vertían gasolina, como para quitar la enfermedad. Y eso es todo lo que tengo. No, tampoco no se sabe así a cierta medida ¿Cómo se cómo acabó? de ¿Cómo paró la repente pandemia? se erradicó, sí. Ujú. Porque si hubo un médico que es pues el que se dio cuenta de esto de las ratas y de las pulgas, que se llama Paul Lois Simon, es un médico francés. Sí. Se dio cuenta de eso y les aplicaba suero a los infectados, pero realmente pues no te garantizaba que te fueras a curar. Ok. Pues es que, Ese- por ejemplo, o sea, algo que yo imagino que sí fue fundamental para que pararan las enfermedades, por ejemplo, es que, pues eso que dices tú, que empezaron a quemar los cuerpos o bañarlos en alcohol o todo eso, y empezaron a evitar el contacto con estos mismos, porque pues no Sí, sé, en ese entonces no se tenían las medidas de salud de hoy en día, entonces Simón. como que lo llevaban y pues lo llevaban cargando, ¿sabes cómo? Entonces entran en sí. contacto directo con el infectado y pues se infectaban valiendo verga. Pero también, tal vez eso es eso también de que nos volvimos un poco inmunes, ¿no? O sea, que la gente de esa generación como que tuvo mejores defensas o algo y Ajá. evitó que se... Sí, sí. Sí, sí, por ejemplo, o sea, si yo me enfermo de, no sé, de un virus bien cabrón, mis hijos van a tener, pues, Más resistencia a ese anticuerpos. virus. Ajá, sí les va a dar a lo mejor, pero pues menos fuerte que a mí. No te va a dejar en cama 2 días. O sea, Ajá, a ti sí, sí, man. a ellos no. Sí, Sí, a man. menos que, por ejemplo, las bacterias también evolucionan. Entonces también puede que las bacterias evolucionen y pues siempre, Pues siempre sí, sí les pero dé es que cabrón. Pero, le puede caer la cepa anterior o le puede caer la cepa nueva, ¿sabes? Es por probabilidad ese pedo. Arre. Arre. Bueno, Arre. esa fue la primera que me tocó, que es sí, la la tercera tercera. parte. No sé, Ajá. bueno, hubiera estado divertido que alguien hubiera tomado la segunda, ¿verdad? Pero ni modo, se nos pasó. Oye, entonces la otra que me tocó se llama Plaga de Antonina, o también Ujú. se le llama Plaga de Galeno, que es como el médico que le dio una pequeña descripción. Ey. En esta plaga murieron 5 millones de personas. Esta se produjo en Roma. Se le dice que, pues, por los efectos que tenía esta plaga y que afectó muy gravemente al ejército romano, fue una de las principales causas por las que se terminó el imperio, o hubo la caída del imperio. F por el imperio. Se me hace interesante que en realidad
no siempre es como que nada más un factor el que influye en la caída de algún imperio, ¿no? O sea, siempre hay varios y este tipo de cosas como las epidemias ayudan mucho. Un imperio Sí, más grande. No, aparte, pues como era Roma, tal vez si nomás le hubieran atacado a los puros bárbaros, pues les hubieran puesto un palizón, ¿no? Por lo grande que era y por el tipo de ejército que manejaba. Ajá. Sí, eso sí. También se dice que fue una de las primeras epidemias globales, porque como que todas las demás abarcaban un cierto lugar, como por ejemplo las plagas, por ejemplo, estas de Egipto, pues nomás se abarcaron una parte de Egipto, ¿sabes? Como no era Ujú. como global. Y aunque Sí. aquí, en teoría, realmente todo lo fuerte tuvo lugar en Roma, pues Roma en ese momento era muy grande, entonces abarcaba un chorro, abarcaba muchos lugares de casi de África y luego también de Oriente, entonces en ese momento se le consideraba como una plaga a nivel global. Sí, pues sí, era mucho territorio. Simón. Pues incluso se dice que en esos lugares que ocupaba el Imperio Romano, ocupaba lo que actualmente se considera como Inglaterra, Alemania, España, Portugal, Italia, Suiza, una parte de Eslovaquia, República Checa, Croacia, Serbia, Montenegro, Albania, Bulgaria, Rumania, Grecia, Turquía, Siria, Armenia, Israel, Palestina, Egipto, Libia y Marruecos y Argelia. Entonces ¿Qué ocupaba un, pasa? pues, ¿Que fuera a conquistar territorios o qué? No, pues sí en- abarcaba bastante, bastante, la verdad. Simón. Y yo como tenían un sistema muy, pues como muy unido, bueno, muchos lo comparan como lo que es ahorita la globalización con nosotros, ¿no? Aunque ahora es una globalización entre más continentes y todo este tipo de cosas. Ahí Ujú. ellos también tienen un sistema similar. Incluso lo que dicen que si, bueno, antes, cuando lo leí, obviamente ahorita ya está pasando lo del coronavirus, pero decían que si pasaba alguna epidemia en la actualidad, iba a pasar similar a lo que pasó en Roma y se iba a propagar súper rápido. Y pues vaya Ey. sorpresa. Sí, la neta. Sorpresa, gracias a eso ahora dicen que Steve Jobs, este pendejo, que Bill Gates lo creó. Steve Ah, Jobs, jodiéndonos después de morirse. sí, a huevo. Hay muchas, bueno, no se sabe específicamente cómo se originó. Hay una vertiente que es la que todos consideran como la más popular, que es que el Imperio Romano atacó la ciudad de Seleucia, que es lo que actualmente se conoce como Irak. Y entonces uno de los soldados profanó el templo de Apolo y abrió un cofre, que este cofre tenía baba pestilente, entonces dice que desde ahí, entonces sacó el cofre y todo, y regresó estaban en Oriente, regresó a Occidente, a Roma, y pues este sujeto empezó a propagar todo el virus. Y no Fui el manches. único que pensó en la caja de Pandora. Sí, yo no. La Qué verdad yo sad. tampoco, lo siento. Sí, fuiste el único. Ah, Siento decepcionarte, amigo. Único y Y diferente. hay otra que dice que se originó en Egipto y así, pero al final de todos modos todos concluyen que empezó en Oriente y luego ya se propagó hacia Occidente. Y yo, igual que como la historia de Jorge, pues bueno, de Jorge y de Manuel, había mucha como, pues se le oró mucho a los dioses, se buscaba cualquier cosa como para a ver cómo erradicar la enfermedad. Obviamente pues no había los conocimientos que tenemos ahora de medicina y todo ese tipo de cosas. Entonces se ponían mucho en contactar a sus dioses, a amuletos, todo este tipo de cosas. Incluso había un sujeto que se llama Alejandro, que se le apoda el charlatán, que es el que Ey. les daba unos amuletos como para que supuestamente él les iba a proteger de la plaga. Iba por Ah, casa y tocaba y te vendía unos amuletos. pues como hay una epidemia, a ver, ahorita me recuerdan cómo se llama, pero había un güey que pues le preguntaron, o sea, no, pues que cómo se defiende usted. Y luego saca unas como estampitas y dice, el detente, detente, no sé qué, ¿sabes? Y saca una estampita religiosa, algo así. Ah, no manches. Fuchicaca. no mames, no me suena, güey, fíjate. ¿No te Creía que lo tenía suena? en la punta, no, lo tenía en la punta de la lengua, güey. ¿Quién era, güey? Se me olvidó.
No sé, bueno, pero es claro el paralelismo con esto del charlatán. ¿Qué onda? Sí, Sí, sí. Ah, también No, eso es, fíjate que no me acuerdo el nombre, la verdad, pero sí se me hace bastante conocido. No sé sí, dónde lo he ¿verdad? escuchado, la verdad. Ahorita, Sí. déjate lo investigo y te lo digo el siguiente programa, amiguito. Arre. Oye, estaría bien hacer eso igual y sacamos una feria, ¿no? Ir acá por las casas vendiendo estampitas. Pues sí, no sería mala idea. Sí. Entonces, bueno, también una de las cosas que hay que destacar es que afectó más a los soldados que a los civiles. Incluso estaba viendo que como el porcentaje de mortalidad era que era de 7 a 10% en la población normal y de 3 a 15% en los soldados, en el ejército. Entonces, como que había más redes entre ellos o medios de comunicación entre ellos, entonces se propagó más fácil hacia ellos. Ujú. Aparte, también hay que destacar que había guerras en ese entonces con otros, pues, puede decir pueblos y así. Entonces, pues ya no había tanta higiene y como para que se pudieran, no sé, pues erradicar el contagio, ¿no? Y luego, Eso es lo pues, que, perdón. pues lo mismo del ambiente de guerra, a lo mejor los soldados como viajan, ¿no? Y se la pasan juntos y ahí, pues eso propicia el contagio, ¿no? A lo mejor. Simón. Sí, sí, pues los ciudadanos como quiera y pues hacen cosas cotidianas y tal vez inconscientemente no necesitas que alguien te diga que no salgas de tu casa, sino que ya ven la situación y dicen, no, saben que hay que apartarnos de la gente, ¿no? Sí, sí les daba miedillo. También había una vertiente donde decían que se les culpaba a los cristianos porque en ese momento estaban creciendo. Entonces mucha gente decía que la plaga la traían los cristianos. Vaya, Se les vaya. empezó a casar y así. Ala, no Nomás manches. buscando a quién echarle la culpa. Como siempre. Y ya nomás para terminar, Galeno pues no, o sea, nunca le dio un nombre a la plaga a la epidemia. Lo que dice es que una de los síntomas, más bien, es que te daba fiebre, diarrea, inflamación en la faringe y una erupción en la piel. Esta a veces era seca y purulenta. Y más o menos si te pones a ver en los síntomas, actualmente a eso se le considera como viruela, o se le diagnostica como viruela. Eso sí no me la sabía para que veas. Había una cuestión de que se decían que en esta epidemia era viruela o sarampión, pero realmente esta era viruela. Dicen que después hubo otra, o como que volvió a surgir otra epidemia en Roma, y ese sí era sarampión. Y ya. Porque Tómala. siempre que se habla de que algún reino se va a joder o algo, es la viruela o el sarampión. Es como que ahora sí hay que saber a quién echarle la culpa. Pues Porque entonces, madre, nos vamos a morir, ¿qué hacemos? No, pues la viruela, ah, Simón, y ya mueren con dignidad. Yo no me comí el murciélago. Ay, Ah, bueno, qué sí, bueno, bueno. pero el murciélago tenía la viruela, yo no. Vacunen a sus murciélagos, gente. Que por cierto es lo más, siento que impuro que puedes comer, no manches. ¿Saben cómo cagan esas cosas? No cuando sé. orinan, se orinan en la cara. Porque orinan Sí, colgados. sí, Ah, no mames. Qué pedo. sí, Qué mal neta, o sea, pedo. pues por eso muere enfermedad, muere coronavirus. Ok, vamos, Ok. Cristian, con lo tuyo. Bueno. Por último me tocó. Bueno, no me tocó. Aquí, nadie te toca aquí. O sea, aquí nadie le toca nada. Aquí no estamos en la escuela. Pues es cierto, Simón. es como si, no, pues mira, a ti te toca este, te toca este. Sí, porque, o sea, a todo, bueno, al menos me parece que Jorge y Brandon sí dijeron me tocó. Pues esto no es escuela, amito, esto no te tocó. Güey, los Bueno, yo lo traumas. escogí. Sí, tú lo escogiste. Me tocó escoger. Te toca escoger, rayos, oigan. Y les tocó escoger porque yo escogí la más popular, que son las plagas de Egipto. Y va a ser un poquito largo, pero no creo que tanto. Diría Marco Antonio Regil, la respuesta más popular. Sí, sí. La Este. respuesta número 1 es. Sí, o sea, si tú le preguntas a alguien sobre plagas, pues obviamente te va a decir las de Egipto. Ya después, no sé, tal vez digan que los humanos somos la plaga del mundo o algo así. Entonces,
Qué raro, a mí se me venía más rápido a la mente la de la peste negra. También, o sea, Pues que pero depende a quién le preguntes. sí, porque, o sea, ya por ejemplo, cuando dicen que es como tal una plaga, y entonces ya empiezas a pensar en más más pandemias que fueron plaga. Ujú. Pero a una persona que no sepa la definición así como tal de por qué por ejemplo, la peste negra puede ser considerada una plaga, sí te va a decir las de Egipto. Bueno, entonces yo les voy a hablar sobre las plagas de Egipto, las más famosas. Y son las más famosas, yo creo que más bien por el hecho de que casi en todo México son hogares católicos o cristianos o que creen en Dios de alguna manera y te inculcan de una u otra manera esto. Y pues también porque se hicieron muchas películas de esto y cada Semana Santa las pasan en televisión. Entonces, si no tienes nada más que ver o si tu familia quiere verlo, pues te las tienes que tragar. Entonces, de una u otra manera la gente sabe sobre esto. Pues todos sabemos que Moisés quería liberar al pueblo del faraón y Diosito castigó a la gente y mandó plagas. ¿Qué fue? Porque, ¿Noé? ¿qué? Moisés, ¿qué? Ah, ok. Dije Ya, Diosito. ya, No, ya se lo aprendió, ya se aprendió los Sí, sí, nombres. ya me aprendí los nombres para no quedar como la vez pasada. Yo hace tiempo vi un análisis en donde alguien se ponía a hacer cálculos sobre cuánta gente murió en el Antiguo Testamento y quedó que Diosito es el mayor genocida porque aparentemente en el Antiguo Testamento Diosito odiaba a todo el mundo, entonces mataba a mucha gente. Porque hay historias donde, pues, Sodoma y Gomorra, porque había sexo anal y gays y desaparecieron. Diluvio. Ah, pero eso no cuentan, son gays. Otra vez. Pero no, o sea, es que si lees la Biblia, te habrás dado cuenta que muchos de los castigos son, o sea, de las muertes, son por cosas que son de cierta manera, eran muy mal vistas en ese tiempo, pero que actualmente ya es a veces meme como el sexo anal, que pues, es meme, quieran que no es meme, y cosas normal como ser gay, porque es normal que una persona sea gay, no es una enfermedad. La enfermedad es la estupidez que te hace creer que ser gay es una enfermedad, esa sí es enfermedad. Este, pero sí, ya en serio se supone que Dios es el mayor genocida de la historia porque pues, mató mucha gente en el Antiguo Testamento. Prueba de ello son las plagas de Egipto. Ok. Primero que nada tenemos la conversión de agua en sangre. Voy a leer textualmente Éxodo 7 del 14 al 24. Un poco resumido porque es larguito. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y su corte, quienes estaban saliendo del río luego del baño del regente. Y según Aarón siguió las instrucciones de Diosito, extendió su vara y tocó el agua. Sin antes saber y ya le solicitó al faraón pues, que soltara a los hebreos. Entonces el agua se tornó rojita, empezó a oler feo, como otaku. Yo soy otaku, puedo decir esos chistes. Y se había convertido al parecer en sangre, por lo que no era posible beber de ella y causó la muerte de las especies que vivían ahí. Pues obviamente, pues si no había que beber, pues también afectó a los ciudadanos y tuvieron que cavar pozos para extraer agua subterránea. Este desastre duró una maravillosa semana. Oye, te voy a interrumpir. Oye, qué chido sería haber sido vampiro en esa época, ¿no? Bueno, la siguiente es la invasión de las hijos de su pinche madre. ¿Qué? Y ya que Quedó con tu introducción. unos morritos están jugando allá afuera. La introducción de los hijos de su pinche madre. No, eso es al final. La siguiente es la invasión de las ranas, Éxodo 8 del 1 al 15. Y los niños siguen jugando allá afuera. Ok. Pasados los 7 días de la plaga, en algún momento indeterminado, Moisés y Aarón regresaron ante el faraón. No me acuerdo de quién es Aarón, mira. Aarón es el hermano mayor de Moisés. Gracias. Qué gente tan culta hay aquí. Lo Bueno. acabo de googlear. Porque tal lo sí, mencionaste y dije, por ¿quién es Aarón? por la película de DreamWorks. Ah, sí. Entonces, pues no aceptó, en verdad, el faraón.
Entonces Aarón se dirigió al río, extendió su cayado y luego pidió a Diosito su intersección y de las aguas, que yo supongo que para ese momento ya se habían tornado en aguas normales, empezaron a salir ranitas muy bonitas que si las tocas te dan verrugas. Jaja, esto no es verdad porque obviamente la gente cree que las verrugas te salen tan... y según el relato, Moisés amenazó al faraón de la siguiente manera. El río expulsará ranas y los anfibios invadirán las casas, los aposentos del palacio y cundirán en todo el país sin distinción de ricos y pobres. Los hechiceros replicaron también este signo. El faraón le imploró a Moisés y Aarón que intercedieran por él y sus ciudadanos ante su Diosito. No digo Diosito de manera ofensiva por si alguien se ofende, que no lo digo con ese ánimo. Entonces intercedió, Diosito mató a las ranas que no estaban en el río y pues se acumularon y pues como estaban muertas, pues empezó a oler bien rico. ¿Cómo que las mató? O sea, Diosito las mató, o sea, a las las que... sacó y luego las mató. No, las que habían invadido el país, que estaban afuerita, pues se murieron. Yo creo que de la impresión, no sé. Y ya empezó a oler bonito. Y ya terminó esa invasión. Luego siguen los piojos, que aparentemente están en toda la historia de la humanidad, provocando alguna enfermedad. Sí. ¿Ibas a decir algo, Brandon? Que las ranas eran kamikazes. Llegaron para jugaron morir mucho y luego Sirius Sam y matar ya. a los demás. Sí, sí. Una F por esas ranas que lucharon valientemente por el pueblo hebreo. Entonces, al haber traicionado el faraón la promesa a Moisés, pues Aarón golpeó el polvo del suelo y piojitos empezaron a salir. Entonces, todo el polvito se convirtió en piojitos y atacaron a todo el país. Y animales también. O sea, ahí sí le valió madre que los egipcios tuvieran el problema. También les agarró contra los animales. Y el faraón se negó a dejarlos libres. Pero estas cosas afectaban también a los hebreos. Pues, O pues se afectaban a todos, ¿no? aquí en lo que aquí yo no lo tengo anotado, pero yo supongo que sí, porque pues, si vivían en el pueblo de Egipto en ese momento, obviamente debieron haber resultado afectados. Aunque me parece que había, también en la misma Biblia dice que si sacrificabas un cordero, porque también hay que sacrificar animales, y ponías su sangre en la puerta, Pero esa fue para la última. Sí, esa fue para la última. No, pues imagino que las otras pues no les afectaban a ellos, eran como nomás para los egipcios. a lo mejor Bueno, sí, me imagino. a los faraones o algo así, y pues por cercanía tuvieron que haber resultado con algún problema. Pues quién sabe. Bueno. A lo mejor porque eran como esclavos, ¿no? Entonces, como eran esclavos, pues no vivían en las mismas condiciones y yo creo que no les afectaba igual. Exactamente. No me investigué esa parte, así que se las debo. Bueno, sigue. Bueno, luego siguieron las mosquitas. Bueno, de acuerdo al relato, Moisés fue avisado por el dios hebreo que en la mañana visitara la corte egipcia, y una vez ahí Moisés le exigió al faraón la liberación, bla, bla, bla. En todo esto se va a repetir que va a exigir la liberación. Hey. Moisés levantó su vara cuando se negaron y una nube de moscas invadió el país. Pero por previa advertencia, pues de Diosito, los insectos no tocaron la región de Gosén, donde vivían los hebreos. Entonces ahí tenemos la solución a la anterior pregunta. Probablemente no fueron tan afectados porque vivían en otra región. Pues invadieron el país, el faraón respondió afirmativamente a la solicitud, pero dijo que los sacrificios se realizaron en tierra egipcia, que digo, no sé qué sacrificios. Y pues sí, le invadieron bien bonito, ¿verdad? Luego pasamos a la peste del ganado, la quinta plaga. Esta fue terrible porque exterminó el ganado egipcio, ya fueran caballos, burros, camellos, cabellos, ¿no? Vacas, ovejas, cabras, y pues el ganado israelita resultó una vez más ileso. Qué bueno para ellos, ¿verdad? Luego vinieron las úlceras, porque, no sé, una enfermedad cutánea que suele traducirse como úlcera o sarpullido. Dios le dijo a Moisés que Aarón que cada uno tomase 2 puñados de hollín de un horno que Moisés dispersó en el cielo en presencia de los egipcios. Y estos resultaron afectados y murieron sin poder sanarse, mucho menos el resto egipcio. Pues ninguna plaga tocó a los israelitas.
Entonces, la siguiente es lluvia de fuego y granizo. Esta es perfecta para una película de Hollywood. La séptima plaga de Egipto fue una destructiva tormenta. Me quedo sin voz. Dios le dijo a Moisés que levantase su vara hacia el cielo, momento en el cual la tormenta comenzó. Era incluso más sobrenatural que las plagas anteriores, por si no era lo suficientemente fantasioso esto. Una poderosa ducha de granizo mezclada con fuego, porque no sé, tendría metano tal vez, dañó gravemente los huertos y los cultivos, así como a las personas y al ganado. Pobre ganado, no sé qué culpa tiene. Ya más que ganado era perdido. Chistes malos. Ok, pues azotó todo, murieron todos, bueno, no todos. Y perdón, el faraón le pidió a Moisés que eliminara las plagas y pues dijo este tiempo he pecado, Dios es justo y yo y mi pueblo somos malvados. Supongo que esperando redención. Y el faraón de nuevo endureció su corazón porque aparentemente no aprendió la lección. Supongo que es como película de Disney. O sea, estaba agarrando la onda, pero siempre no. Como que dice como que sí, pero no, y se arrepiente. La siguiente son las langostas, la octava plaga. Antes de esta plaga, pues una vez más Moisés advirtió, ¿verdad? Que lo que venía, pero pues los funcionarios sí le decían al faraón, güey, acóplate, no mames, ya nos están erradicando, no mames. El orador propuso entonces un compromiso. Los hombres israelitas serían autorizados a marcharse, mientras que las mujeres y ganados se quedarían en Egipto porque machismo, tal vez. Bueno, entonces, pues, como se negó, entonces levantó la vara sobre Egipto y un viento llegó. El cielo se cubrió de negro y pues llegaron las langostas que se comieron las plantas y los árboles. Y pues de nuevo, como el faraón parece que no entiende, pues le rogó a Moisés, ¿verdad? Que le eliminase para negarse de nuevo a dejarlos irse. Porque no sé, doble cara hipócrita el hijo de la chingada. Tinieblas, la novena plaga. Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Era una oscuridad sumamente pesada y se podía sentir, chingate esa, la gravedad. Duró 3 días y pues solo hubo la luz de las casas israelitas, porque pues Dios los ama. Sin embargo, exigió, perdón, me perdí. Sí, pues sí, que el faraón dijo que nada más dejaran el ganado, pero pues Moisés dijo que no. Ahora él se negó, mira. No te va a estar rogando. Sí, claro. Ahora yo no. pongo las reglas. ¿Todos o ninguno? Entonces, indignado, el faraón amenazó con ejecutar a Moisés si volvió a aparecer ante él. Lo cual es estúpido, porque si él está intercediendo con Dios por salvarte, pues no mames, ¿por qué lo vas a matar? Y bueno, pues sí, era la novena y pues probablemente esto sería un puto eclipse o algo, no sé. Y finalmente la que sí es como que, si todavía no tenía suficiente, tenemos una novena parte, bueno, décima, perdón, porque estoy pendejo y digo novena en lugar de décima. La última, la muerte de los primogénitos. Esto es lo que decía, que Dios ordenó que los hebreos marcaran sus puertas con sangre de cordero. No entiendo por qué siempre tiene que haber un sacrificio de un animal. Y lo peor es que los chistes se hacen sobre los satánicos. Pues marcaron con sangre de corderos para que el ángel de la muerte no llegara y tocara por sus niños. Pues no actuó en esa región por la sangre de cordero en las puertas, pero se fue directito a Egipto. Y como no había ninguna puerta marcada con la sangre del cordero, pues mató a los primigenios egipcios, incluyendo al hijo del faraón. Este fue el golpe más duro, pues no mames, pues mató a los pues no mames, ¿cómo te vas a recuperar de eso? Viste morir a tu hijo porque tu faraón es un puñetas. Y luego, porque me suena a la historia moderna, no sé. Y pues después ya se arrepintió el güey y ya dio la orden de que pues ya conocemos que ya se podían ir, pero pues no sé, como que al final dijo, ¿sabes qué? Mejor los persigo y luego se partió el mar en dos y se murió el güey en el Mar Rojo. Y ya son las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué no empezó por la 10? No sé. Supongo que quería verlo sufrir. Porque era gradualmente, ¿no? Era como, bueno, te va a dar una pequeña demostración de lo que puedo lograr hacer. Y luego, no, aún no quiero liberarlos. Y yo, bueno, ¿quieres? ¿Sabes cómo?
¿Quieres Sí, más? como Ah, que ok, se va, quiso ir sí, cierto. lentamente para que no les afectara tanto y se dieran cuenta antes y pues el pueblo de Egipto no sufriera tanto. Ujú, sí, tener piedad. Ujú. Yo, O sea que vaya, si no vaya, los hubiera vaya. dejado, hubiera habido una 11ª. Probablemente, y esta hubiera sido más cabrona. ¿Qué hubiera sido? Se La mueren muerte. todos. La destrucción de Egipto. Sí, un terremoto o algo así, ¿no? Eh, ¿Algo más que quieran agregar? No, pues yo creo ya estuvo, ¿no? Sí, todo chido. Ya Pues yo estuvo, Eh, estuvo padre, me gustaron mucho sus investigaciones, sus temas, todo. Prometemos Me que gustó. para los siguientes estaremos mejor informados y nos trabaremos menos. Pues eso es todo por hoy. Si les gustó el episodio, nos harían un gran favor. Ay, hay un letrerito aquí que no me deja ver qué dice. Típico anuncio. Pues eso es todo por hoy. Nos despedimos. Si les gustó el episodio, nos harían un gran favor compartiéndolo y dándole like, pero sobre todo compartiéndolo con alguien, pues con quien sepan que le puede interesar o gustar. Suscríbanse al canal de YouTube y también nos pueden seguir en Spotify. Estamos como Caja de Mitos. Yo soy Emanuel Villa. Yo soy Jorge Ortiz. Yo soy Brandon. Yo soy Cristian. Y pues sería todo. Ya pueden salir. Muchas gracias. Hasta luego. Oigan, ¿es jueves? Hoy No. es jueves. Verga, tengo clase, güey. ¿A esta hora o a qué hora? ¿A qué hora? Ahí Chido. estamos, perraza, chido. Chido. Y hay que tirarle caca, ya se fue. ¿Qué pedo con ¿Por su qué no se tamaño? escuchaba? ¿Y ¿Por luego? qué razón? No alcanzaban los micrófonos, ¿no? ¿Por qué razón? Por eso se veía lejos. Sí, amor. Tiene que ver esto, si va a ser lo de Instagram, tiene que escuchar esto. No, ahorita sí lo pongo en los loopers. Digo que, por ejemplo, en el video editado, güey, puedes agregar un espacio publicitario, güey. ¿Publicitario de qué? Ah, Creo que pues, soy el güey, único que o sea, ya abrió pon, su cuenta de Twitter. O sea, no, o sea, Una. pone- No, ¿sabes qué voy a poner? Voy a poner, sí, uno de esos carteles de espacio publicitario. Anúnciese aquí. Y así, ¿sabes? Oye, sí Sí, sería sí. buena, güey. ¿Cuántas No me vistas gustan los tendremos que hacer? tamales. Dile que le estabas dando publicidad. Ve y cóbrale. Hacia huevo, puto, pague. Yo digo que no has probado el tamal adecuado. ¿Sabes? Ese tamal que te diga. Se me lagueó "Ah, todo. sí, ya Sí. me gustan los tamales". ¿Sabes? Concuerdo con Sí. Emanuel, sí, cierto. Es como las lesbianas, como los vatos que dicen, ay, es que no te has topado con un vato que ¡Qué sé lo que pésima necesitas. comparación, güey! Güey, pero te das cuenta que a pesar de la mala comparación, es cierto lo que está diciendo, Es cierto, güey. o sea, ajá, o sea, los vatos son los tamales y tú eres una lesbiana. Y llega un vato y te dice, yo te voy a voltear, chiquita. Y pum, ya te gustan Güey, los tamales. Hagan la pausa porque el concha de su madre de los tamales está pasando. Ah, mira, justo. Cómpralo un tamal, güey. O sea, para comprar tamales. No, Ya sabemos ¿qué? para qué No, son. pasando el de chingues. los, Pausa para el de comprar los helados. Saliendo gorro. Ay, güey. Jorge es el güey del fondo del salón. Profe, tengo una pregunta. Y que aparte es calladito. Entonces ya el profe nomás no escucha. Simón. Y el profe le dice, hable más fuerte. Y nomás lo eleva como un decibel más su voz. Sí. Simón. Y todavía hay otros güeyes hablando y no dejan oír.